Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Vamos a continuar leyendo algunos capítulos del libro de Josué del Antiguo Testamento, un libro que está después del Pentateuco, después de los primeros 5 libros que tenemos en las Sagradas Escrituras. Recordemos que el Pentateuco se forma del Génesis, del Éxodo, del Levítico, del Número y de los Deuteronomios. Bueno, pues nos habíamos quedado leyendo el capítulo número 11, en donde nos sigue informando cómo fue la historia de cómo recibieron la tierra prometida por parte de nuestro Padre Dios a los israelitas que tenían que cruzar el río Jordán y que tenían que acabar con todos los reinos y con todas las ciudades y con toda la gente que había en ese lugar, en Canaán. Al, el, al pasar el río Jordán, pues esta era la invasión que estaba haciendo el pueblo israelita sobre todos esos pueblos. Y esa es la historia que nos está contando Josué en este libro. Nos habíamos quedado en el capítulo número 11. Vamos a continuar leyendo. Y dice, cuando Javín, el rey de Hazor, supo todo esto, mandó mensajeros para hacer una alianza con el rey de Jobab, de Madón, y con los reyes de Simrón y de Aksaf, y con todos los reyes de la región montañosa del norte del valle del Jordán, al sur del lago Cineret, de la llanura y de las cercanías de Dor, hacia el oeste, con los cananeos del este y del oeste, con los amorreos, los hititas, los fereceos, los jebuseos, de las montañas y de los heveos del monte Hermón, en la región de Mizpa. Todos estos reyes salieron con sus ejércitos y con muchísimos caballos y carros de guerra. Eran tantos los soldados que no se podían contar, como los granitos de arena a la orilla del mar. Todos ellos hicieron una alianza y acamparon junto a las aguas de Merón para atacar a los israelitas. Pero el Señor le dijo a Josué, no les tengas miedo, porque yo haré que mañana, a esta misma hora, todos ellos caigan muertos delante de ustedes. Y tú rómpele las patas a sus caballos y prende fuego a sus carros de guerra. Entonces Josué y todos sus guerreros los atacaron por sorpresa junto a las aguas de Merón. Y el Señor les dio la victoria de los israelitas, de modo que los fueron atacando y persiguiendo hasta la gran ciudad de Sidón y Misrefot Main, y por el oriente hasta el llano de Mizpa. Ni uno solo de ellos quedó con vida. Josué cumplió con lo que el Señor le había ordenado, pues le rompió las patas a los caballos del enemigo y quemó sus carros de guerra. Después regresó y tomó la ciudad de Hazor, que había sido el centro de aquella alianza, y mató a su rey y a todos los que vivían allí. Todo lo destruyeron por completo y quemaron la ciudad. Y lo mismo hizo con las demás ciudades de aquella alianza, las tomó y mató a sus reyes, y los destruyó por completo, tal como se lo había mandado Moisés, el siervo del Señor. Sin embargo, los israelitas no quemaron ninguna de las ciudades que estaban sobre las colinas, sino solamente a Azor. Mataron al filo de espada a todos los que vivían en esas ciudades sin dejar con vida a ninguno, y tomaron posesión de todos los animales y cosas que había en ellas. El Señor le había dado sus órdenes a Moisés y Moisés se las dio a Josué, quien las cumplió en todo sin pasar por alto ninguna de ellas. Josué conquistó toda aquella región, es decir, la región montañosa, todo el Negev, toda la tierra de Josén, la llanura y el valle del Jordán y todas las montañas y los llanos de Israel. Desde el monte Alac, que se levanta hacia el Seir, hasta Baal-Gad, que está en los llanos del Líbano, al pie del monte Hermón. Josué capturó y mató a todos los reyes de la región, tras pelear contra ellos por mucho tiempo. La única ciudad que hizo un pacto con los israelitas, que fue la de los heveos y Gabaón, todo lo demás fue tomado a la fuerza. Pues el Señor hizo que los enemigos se pusieran tercos y resistieran a los israelitas, para que los israelitas los destruyeran por completo y sin misericordia, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. También por aquel entonces Josué conquistó y destruyó por completo todas las ciudades de las anaquitas que vivían en el monte Hebrón, en Debir, en Anab y en todos los montes de Judá y de Israel. De modo que no quedó ni un solo descendiente de gigante Anac en todo el territorio de Israel. Solo quedaron descendientes del gigante Anac en Gaza, Gad y Asdod. Así pues Josué conquistó toda la tierra de acuerdo con todo lo que el Señor le había dicho a Moisés. Luego la repartió entre las tribus de Israel para que fuera su herencia. Después de eso hubo paz en la región. Capítulo número 12.
Estos son los reyes que los israelitas derrotaron al este del río Jordán, a los territorios que conquistaron desde el río Arnón hasta el monte Hermón, con toda la región oriental del valle del Jordán. Sebón, rey de los amorreos, que vivía en Esbón. Su reino se extendía desde Aroer a la orilla del río Arnón y desde la parte central del valle hasta el río Jacob, donde pesaba el territorio de los amonitas, es decir, como la mitad de Galad. Y dominaba también la parte oriental del valle del Jordán, desde el lago de Cineret hasta el mar Muerto, en dirección de Bet Jesimón y hacia el sur hasta el pie del monte Pisga. Og, rey de Basán, uno de los últimos refaitas que vivía en Astarot y en Endrei. Su dominio se extendía desde el monte Hermón y desde Salca y desde toda la región de Basán hasta la frontera de Jesús y de Maaca, y hasta la otra mitad de Galad, que era de Seón, el rey de Esbón. Moisés y los israelitas derrotaron a estos reyes, y Moisés le dio estos territorios a la tribu de Rubén y de Gad, y a la media tribu de Manases. Estos son los reyes que Josué y los israelitas derrotaron en la región occidental del río Jordán, comprendida entre Baal-Gad en el valle de Líbano y el monte Alac, que se levanta hacia el Seir. Josué repartió las tierras de estos reyes entre las tribus israelitas, dándole en propiedad permanente la región montañosa, la llanura, el valle del Jordán, las laderas, las tierras del desierto y el Negev. Estas tierras habían sido de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Los reyes derrotados fueron los siguientes: el de Jericó, el de Jai, ciudad cercana a Betel, el de Jerusalén, el de Hebrón, el de Jarmut, el de Laquis y el de Eglón, el de Geser y el de Bir, el de Geder, el de Orma, el de Arad, el de Libna, el de Adulam, el de Maceda, el de Betel, el de Tapúa, el de Efer y el de Afec, el de Sarón, el de Madón, el de Hazor, el de Simrón, Merón, el de Aksa, el de Tanac, el de Megido, el de Sedes, el de Joqueam y el de Carmelo, el de Dor en la provincia de Dor, el de Joim y de Jijal y el de Tirsa. Fueron 31 reyes en total. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos visto, ahorita nos damos cuenta del suceso histórico en el que se lleva a cabo esta invasión de esas tierras que había prometido Dios a los descendientes y Moisés que había liderado para que tomaran posesión de esa tierra. Ya recordemos que Moisés pues cumplió 120 años y ya no pudo llegar a ver esas tierras, y puso a su sucesor, a Josué, para que cumpliera con el designio que nos menciona aquí la historia, que era de Dios. Quiero que nos demos cuenta que aquí la acción es una acción muy terrorífica, porque el invadir, el destruir, el matar, el asesinar a toda la gente, el quemar las ciudades, algunas no fueron quemadas, como nos menciona aquí la historia, y es algo, pues, imperante, ¿no? Porque es algo terrorífico. Imagínense, tanta gente, tantos miles de personas murieron, desde niños hasta adultos, no solamente los soldados. Y nos menciona aquí ciertos detalles que nuestro Padre Dios le había dado a Josué, diciéndole que pues no tuviera miedo de la alianza que habían tenido varios reinos para ponerse en contra de Josué y su ejército, que Dios iba a estar con ellos y que les rompiera las patas a todos los caballos y quemara los carros, ¿sí? Para que quedaran exterminados y no volvieran a poder tener una forma de bélica, alguna otra tribu o alguna otra persona que quisiera hacerle la guerra a Josué y a los israelitas. De esta forma nos estamos dando cuenta que tomaron posesión de la tierra, pues no de una manera pacífica, sino de una manera pues bélica, y que aquí el estratega de esta invasión se nos refiere históricamente que era una estrategia de nuestro Padre Dios. Y vemos que pues están cumpliendo las acciones
así como se las había prometido. Desafortunadamente, pues muchos de nosotros, cuando leemos esta historia, me incluyo, no estamos de acuerdo con esta acción porque es matar a mucha gente. Sí, si a lo mejor la gente era idólatra, a lo mejor la gente estaba alejada de Dios, de nuestro Padre Dios, a lo mejor la gente había caído en el pecado, en el desorden, como ya lo hemos visto en otras, pues, lecturas, refiriéndonos como a la época de Sodoma y Gomorra, en la que pues nos dábamos cuenta que había pues unas ciudades ahí que no estaban muy bien comportadas, ¿no? Y que fueron destruidas en la época de Lot, que era Sodoma y Gomorra, pero también estaban las ciudades de Admad y de Zebolín y de Zoar, todo esto en el valle de Sidim, al sur del Mar Muerto. Y terminando el Mar Muerto, pues está ahí la parte que sabemos que era Edom, ¿sí? Y bueno, lo que yo quiero que nosotros tengamos como nota importante es que la acción bélica pues es una acción desastrosa, ¿no? Y que las guerras han existido mientras haya seres humanos, hay guerras, ¿no? Hay batallas, hay enfrentamientos, ¿no? Hay muerte. Es uno de los jinetes del Apocalipsis, la muerte. Lo otro es la guerra. Y provocando todo esto, pues se provoca hambre. Quizá solamente en este caso la gente sobreviviente, ¿no?, de esos lugares. Hubo mucha gente que pues huyó de todo este lugar porque se dieron cuenta de que era una acción fatal y bélica, ¿no? Los primeros reyes que murieron, tanto de Jericó como de ahí, pues los demás pueblos se dieron cuenta de esta acción tan terrible. Entonces, por eso que se unen, hacen una alianza para hacerle frente a los israelitas. Y vemos que, por ejemplo, nos menciona que hay cananeos del este y del oeste, con los amorreos, los hititas, los fereceos, los jebuseos, ¿sí?, de las montañas, los heveos del monte Hermón y de la región de Mizpa. Todos estos reyes salieron con sus ejércitos y con muchísimos caballos y carros de guerra. Esa era la fuerza bélica que antes había, ¿no? Las carretas o y los caballos, ¿no? Dice la historia aquí en el versículo 4 del capítulo 11, que pues no se podían contar, ¿no?, como los granitos de arena a la orilla del mar, eran muchísimos. Y nos menciona que acamparon junto a las aguas de Merón para atacar a los israelitas. Pero el Señor le dijo a José: no les tengas miedo, porque yo haré que mañana, a esta misma hora, todos ellos caigan muertos delante de ustedes. Bueno, y nos damos cuenta entonces que la acción divina es muy poderosa. Nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Y pues eso lo tenemos que tener nosotros muy en cuenta, porque es un mensaje, ¿no? Y diríamos yo, pues aquí estaba muy enojado nuestro Padre Dios, ¿no?, con esos pueblos. Yo no sé qué tantas estupideces han de haber hecho esos pueblos, ¿sí? No creo que solamente era para darles el terreno, la tierra, todas esas propiedades a los israelitas para que tuvieran posesión, ¿no? Y independientemente de todo esto, pues nos damos cuenta que los judíos olvidaron todo esto, todo lo que nuestro Padre Dios hizo por ellos, de darles una tierra, de defenderlos, de ayudarlos y de ver una forma tan drástica, ¿no?, tan bélica, ¿sí?, de destruir todo. Y se les olvidó y se volvieron idólatras los judíos, los israelitas, se volvieron idólatras en la época del poderío de Babilonia. Y por eso el rey Nabucodonosor pues los invade con consentimiento de nuestro Padre Dios y los destruye, y destruyen el templo de Jerusalén mandado a hacer por el rey Salomón. Entonces pues nos damos cuenta que ellos sufren lo que ellos hicieron sufrir a otros pueblos, y todo fue porque ellos habían caído en la idolatría, los israelitas. Y entonces pues esto como se cumple, como lo hemos dicho, ¿verdad?, con la vara que mides serás medido. El que espada mata, a espada muere. Entonces pues aquí es una situación muy difícil, ¿no?, de poder entender, de que nuestro Padre Dios haya dado esas órdenes tan drásticas, ¿no? Él es el dueño de la vida,
Él es el dueño de todos nosotros. Él dice cuándo nacemos y cuándo morimos y de qué forma vamos a morir. Aquí a lo que yo quiero entender es que, bueno, pues los israelitas han vivido y han sufrido como muchos vivieron y sufrieron cuando ellos hicieron esta invasión, ¿no? Porque no puedo decir que fue una conquista, ni tampoco puedo decir que fue pacíficamente la acción de llegar a esos territorios. Pudieron haber llegado y decirles, nuestro Padre Dios nos ha dado esta tierra, así que pues bájenle ustedes de sus rayitas, que era muy difícil, ¿no? Pero de alguna manera podían haber hecho pactos, ¿no? Con las naciones, con las tribus, pero nos damos cuenta que era muy difícil que las tribus de los amonitas, de los heveos, de jebuseos, de los fereceos, todos, era muy difícil que comprendieran esto, ¿no? Pues nadie va a comprenderlo, ¿no? Porque nadie va a decir, oye, yo vivo aquí, este es mi territorio, va a venir otro y me dice que porque tu Dios te dice que este es tu territorio, yo me tengo que someter, yo tengo que abandonar mi propiedad. Y entonces, pues era lógico que todos iban a poner en lucha para defender su propiedad, para defender su reino, para defender a su familia, para defender sus cosas. Y bueno, pues desafortunadamente les digo, es una historia que se suscita, es una historia que tenemos aquí plasmada de algo que se llevó a cabo. Yo nada más también, como les menciono, veo que los judíos, los israelitas, aparte de que en este tiempo pues estaban siendo triunfadores, en ese tiempo se levantaban el cuello, en ese tiempo ellos eran los que mandaban, cuando llegaron a esos lugares y acabaron con todos estos reinos, pues también a ellos les ha pasado lo mismo. Y ya se los he recordado yo en otras lecturas, en que pues sufrieron demasiado cuando los alemanes, en la época de Adolfo Hitler, pues mató a más de 6 millones de judíos, ¿no? Y niños, ¿no? Es algo terrible, ¿no? Digo, ellos sufrieron o están sufriendo las mismas calamidades que ellos hicieron, pero desafortunadamente ellos dicen, no, es que nuestra historia de nuestros antepasados, en la época de Josué, pues él estaba cumpliendo órdenes, ¿no? Al final de cuentas, las órdenes que Dios le había dado a Moisés, las órdenes que Dios le había dado a Josué, de acabar con todos estos reinos. Pero bueno, es algo terrorífico, ¿no? Es algo difícil de aceptarlo, porque muchas muertes, imagínense, miles de personas quemadas, ¿no? Miles de personas, yo me imagino, ¿a poco los enterraron a todos? Pues no, yo creo que juntaban miles de personas y en tumbas comunitarias, ¿no? O los quemaban a todos, ¿sí? Entonces, y nos menciona aquí, nos da los datos exactos de los reyes que fueron derrocados, de los reyes que fueron asesinados, de la gente, ¿sí? De la gente importante y de las regiones, ¿sí? Nos menciona un resumen en el versículo número 7 del capítulo número 12, nos hace un resumen exactamente de todos estos reyes y de las regiones que había derrotado Josué y sus soldados. Y imagínense la alianza que se llevó a cabo de estos jebuseos y fereceos y jebeos y de los hititas y los amorreos, juntaron a todo su ejército y era incontable. ¿Cómo era posible que no hubieran podido derrotar al ejército israelita? Pues no, porque Dios estaba interviniendo, porque Dios los estaba apoyando y Dios los estaba ayudando. Algo terrible, ¿no? Porque hoy en día, pues nuestro Señor Jesucristo siempre nos dijo que hay que amar al enemigo, hay que amar al prójimo. Él mismo lo dijo a Pedro, guarda la espada, Pedro, porque al que espada mata, espada muere. Pedro queriéndolo defender cuando lo aprendieron a nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos. Nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz y no se levanta en armas con sus discípulos, no hace un grupo bélico en contra del gobierno romano, ni mucho menos contra los fariseos escribas. A ellos solamente les dijo que no entendían las escrituras, no las habían dado a conocer a la perfección. Les dijo raza de víboras, sepulcros blanqueados, les dijo hipócritas. Y hacía muchas acciones en las que les hacía ver que estaban equivocados en su actuar. Y vemos que después la circuncisión
pues es quitada por la primera iglesia cristiana formada por los discípulos, que después fueron apóstoles, en los que a la gente que se convertía al cristianismo, pues no la obligaban a que se circuncidaran, porque ese era un pacto antiguo ante Dios, y este era ya un pacto nuevo, ¿sí? La alianza. Nuestro Señor Jesucristo instituye la Sagrada Comunión en la última cena, y dice muy claramente, cuando toma el pan, parte el pan y se los da y les dice, este es mi cuerpo, ¿sí? Cómanlo. Después les da de beber el vino. Al terminar toda la cena pascual, al final, ¿sí? No fue consecutivo el pan y luego el vino. Así lo hacen en la iglesia católica, pero no fue así luego. Ya cuando acaban la cena pascual, les dice, tomen este vino, esta es mi sangre, ¿sí? Que será derramada para el perdón de los pecados. Entonces, yo me pregunto aquí, los 10 mandamientos, hay un mandamiento en que dice, no matarás. Y ya lo tenían aquí Josué, estaba entendido, estaba el arca de la alianza. Recuerden que la arca de la alianza estaban las tablas de la ley, estaba el báculo de Moisés y estaba el sobrante del maná que Dios les dio de comer durante 40 años a los israelitas. Y dentro del decálogo, pues está un mandamiento, dice, no matarás. Entonces, ya con permiso de Dios, entonces sí hay que matar, según lo que dice aquí la historia, con el poder de Dios, ¿sí? Con el permiso de Dios, entonces tú ya puedes matar. Entonces, el mandamiento de no matarás, pues lo hacemos a un lado. Entonces, esto es algo muy curioso, ¿eh? que debemos de analizar, es algo muy imperante, porque sí se nos hace como contradictorio que haya permitido Dios que se viole un mandato que les dijo a ellos antes de que pasara todo este suceso. No matarás. Pero dice por ahí un dicho, ¿no? Y es un dicho, en la guerra y en el amor, todo se vale. Y entonces, pues aquí nos damos cuenta que pues la guerra y todo se vale, ¿no? Sí, ¿no? Porque pues en una guerra pues debe de haber muertos, eso definitivamente. Pero pues no debe de haber guerra. Es como ahorita en la actualidad la invasión que hizo Rusia a Ucrania y que próximamente pues ya quiere también invadir Lituania, porque anteriormente esos países formaban parte de la Unión Soviética, eran estados de la Unión Soviética, pero Mikhail Gorbachev, un presidente que tuvo en Rusia, les dio la libertad a cada estado de que fueran independientes. Y bueno, pasa el tiempo, pasan los años y todo cambia. Y Vladimir Putin, que ahora es el presidente de Rusia, pues quiere rescatar otra vez esos países que en realidad eran estados antes y volverlos a unir a su país, Rusia. Y para esto, pues hace guerra, hace una invasión. Se están defendiendo los pueblos. El pueblo ucraniano se está defendiendo y ha habido muchos muertos. Se hace presente el jinete del apocalipsis, que es la muerte. Se hace presente entonces. Yo les platico todo esto porque, pues, tenemos que hacer una confrontación, tenemos que hacer un razonamiento, un entendimiento de que, pues, si Dios les dice, no matarás, pero después les da permiso de llegar y matar, pues, aquí, bueno, yo aquí no he escuchado, sí, solamente nos dice el geógrafo, que nuestro Padre Dios le dijo, llegas y tomas posesión de todo, destruyes todo, ¿sí? Pero exactamente Dios no dice, matas a todos los niños, a todos los hombres y mujeres de la ciudad, arrasas con todo, así dice la geógrafa, ¿no? Y vemos que pues todo esto pues les ha ido bien. Pues sí, así es, con los líderes poderosos, siempre les va bien cuando están llevando a cabo una acción bélica, como lo estoy mencionando ahorita del presidente Vladimir Putin. Parece que le va bien en todo, sí, está logrando todo su objetivo, su misión que él tiene, ¿no? Apoderarse de Ucrania. Él pone sus propios porqués, ¿sí? Y bueno, pues esos son propios de él, ¿no? Propios de su nación, quizá. Aunque creo que muchos ciudadanos rusos pues, no están de acuerdo de esa acción bélica, porque muchos habitantes rusos pues, tienen familiares en Ucrania. Y como que no les gustó mucho ese ataque, ¿no? Porque es atacar a tus propios familiares, ¿no? Los rusos atacan a sus propios familiares. Pero bueno,
Digo, es la minoría, pero a lo que voy es de que a mí se me hace algo muy fuera de lugar. Por eso al principio, pues, yo siempre les digo que les invito a escuchar a esta explicación. Ustedes tienen la última palabra, ustedes pueden decidir si esto lo aceptan al pie de la letra. Yo solamente quiero hacerles ver que pues, el agiógrafo lo escribe de una manera, ¿eh? Y las traducciones son de otra manera. Entonces, desafortunadamente, pues no tenemos la traducción exacta ni precisa. Tendremos que estudiar hebreo antiguo para poder leer los textos antiguos y saber exactamente cómo es la traducción, porque ya en nuestro idioma, aquí en el español, pues ya lo estamos teniendo de esta manera, ¿no? Y lo vemos así tan drásticamente, ¿no? Y a lo mejor hay ciertos detalles en los que nosotros nos podemos detener a decir, no, pues aquí Dios no está diciendo, ¿no? Que mates a todos. Miren, por ejemplo, aquí en el versículo 6, en el capítulo 11, dice, pero el Señor le dijo a Josué, no les tengas miedo, porque yo haré que mañana a esta misma hora todos ellos caigan muertos delante de ustedes. Pero está hablando de los soldados, ¿eh? Y tú rómpele las patas a sus caballos y préndele fuego a sus carros de guerra. Eso es lo que Dios le dice a Josué con respecto a los soldados, al ejército. Pero no está diciéndole que a la gente, ¿eh? ¿Sí? Y bueno, después aquí nos menciona en el número 8, y el Señor les dio la victoria a los israelitas. Eso dice, el Señor les dio pero eso ya lo dice el agiógrafo. ¿Sí? De modo que los fueron atacando, persiguiendo hasta la gran ciudad de Sidón y de Misrefot, Naam, por el oriente hasta el llano de Mizpa. Ni un solo de ellos quedó con vida. José cumplió con lo que el Señor le había ordenado, pues le rompió las patas a los caballos del enemigo y quemó sus caballos, sus carros de guerra. Bueno, entonces aquí después dice, después regresó y tomó la ciudad de Hazor, que había sido el centro de aquella alianza, y mató a su rey y a todos los que vivían allí. A ver, ¿en dónde dijo Dios? A ver, vas a matar al rey, a todos los que vivan allí. Todo lo destruyó por completo y quemaron la ciudad. Lo mismo hizo con las demás ciudades de aquella alianza, las tomó y mató a sus reyes y los destruyó por completo, tal como se lo había mandado Moisés, el siervo de Dios. Así lo había mandado Moisés. Pero aquí no dice que así lo había mandado Dios, ¿eh? Y después decimos, no, pues que Dios le dijo a Moisés y Moisés se lo dijo a Josué, Josué lo cumplió. Pero aquí acabamos de ver lo que Dios le había dicho con respecto a los soldados del ejército enemigo. Pero no le dijo a la gente que matara a la gente. Dice aquí en el versículo 13 del capítulo 11, dice, sin embargo, los israelitas no quemaron ninguna de las ciudades que estaban sobre las colinas, sino solamente a Azor. Mataron al filo de espada a todos los que vivían en esas ciudades. Eso nos dice la historia que hizo Josué, pero pues hasta aquí no menciona que Dios le... Ahí matas a todos los que están en la ciudad, ¿no? Bueno, sin dejar con vida a ninguno, y tomaron posesión de todos los animales y cosas que había en ellas. El Señor le había dado sus órdenes a Moisés, fíjense cómo dice que a Moisés las había dado, y Moisés se las dio a Josué, quien las cumplió en todo, sin pasar por alto ninguna de ellas. Josué conquistó toda aquella región, es decir, la región montañosa, y nos menciona todas los lugares, ¿no? Capturó Josué y mató a todos los reyes de la región, tras pelear contra ellos por mucho tiempo, o sea, no fue de un día a otro, ¿eh? Mucho tiempo, ¿sí? La única ciudad que hizo pacto con él fueron los hebeos y Gabaón. Pues el Señor hizo que los enemigos se pusieran tercos y resistieran a los israelitas, para que los israelitas los destruyeran por completo y sin misericordia, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés, pero los soldados, el ejército, no la ciudadanía, ¿eh? También por aquel entonces Josué conquistó y destruyó por completo todas las ciudades de los anaquitas que vivían en el monte Hebrón, en Debir, en Anab y en todos los montes de Judá e Israel. De modo que no quedó ni un solo descendiente del gigante Anac en todo el territorio de Israel, solo quedaban descendientes del gigante Anac en Gaza, Gad y Astor. Así pues, Josué conquistó toda la tierra de acuerdo con todo lo que el Señor le había dicho a Moisés. Luego le repartió entre las tribus de Israel para que fueran su herencia. Después de eso hubo paz en la región. Bueno, entonces, como les vuelvo a mencionar, es algo, pues, difícil, ¿no? De aceptar de una manera así, de línea por línea, ¿no? Porque, pues, matar a todos los que están en la ciudad, desde niños hasta ancianos, pues se volvieron unos asesinos.
Y por lo tanto, pues no cumplieron el mandamiento de no matarás. Yo creo que lo noten ustedes eso, ¿eh? ¿Sí? Aquí nos cuenta la historia de Josué y el geógrafo, la historia israelita. ¿Sí? Muy claramente lógico que pues, los reyes tenían su ejército, fueron derrotados, y los reyes pues, habían sido asesinados. ¿Sí? Y bueno, pues ya vemos la repartición de la tierra a todas las tribus. ¿Sí? Y pero les digo, no, yo aquí no he visto en una parte en donde diga, Dios, llegan a la ciudad y matan desde niños hasta ancianos. No lo dice. Esa fue una acción ya muy, muy terrorífica, ¿no? Dicen ustedes, bueno, y Dios lo permitió, pues miren, lo estamos viendo, según la historia que estamos aquí teniendo entre nuestras manos. Bueno, espero que esto te interese, te haga pensar, te, te den ganas de quizá de volverlo a leer. Vamos a continuar leyendo otros capítulos posteriormente para irnos dando cuenta, ¿sí? Cómo se fueron suscitando las demás situaciones con el pueblo israelita en estos territorios, ¿sí? Porque todavía queda el territorio de los filisteos y de los jeruseros, desde el río Sior hasta el este de Egipto, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver posteriormente. Que Dios te bendiga.